Ujú. Pues buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo el lugar, hora en que nos sintonicen. Como siempre, es un gusto estar nuevamente en otro programa más de Píldoras Filosóficas, donde, como sabrán, estamos constantemente abordando esta nueva sección, bueno, temas relacionados con filosofía, cultura y arte. Pero también estamos ya ahorita trabajando esta sección que es enfocada al cine, donde vamos a hacer pues, análisis de distintas películas o filmes que están en pantalla o que muy probablemente lleguen a estar. Y reitero, pues en esta ocasión tenemos el gusto de hablar de esta película que creo que en cierta medida ha generado gran polémica, digo, en las redes sociales y en distintos grupos, en distintos sectores, y tiene que ver precisamente con el tema que muchas veces está asociado con la cuestión de género, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a hablar un poco a profundidad, digo. Quiero escuchar, pero digo, vamos a hablar de esta película de esta directora norteamericana que es esta, ay, se me va el nombre, ahorita les digo. Greta Gerwig. Ajá, exactamente. Ella mismo estaba viendo aquí, pero no viene ahí. Bien, entonces, les digo, entonces efectivamente vamos a abordar este tema de esta película que ha generado como, pues, mucha mella en las redes sociales, ¿no? Por distintos sectores, sobre todo por temas, eh, primero que todo, pues, quiero presentar también a esta Liz y a este Uriel que nos acompañan nuevamente y pues voy a abrir escuchándolas a ellos y después dando mi opinión al respecto. Pero adelante, adelante Liz o Uriel, quien quiera tomar la palabra. Como la vez Ujú. pasada, ¿no, Uriel? No, 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 adelante, Liz. Se vería un poco extraño si en Barbie iniciara yo. Este, Mejor prefiero escucharte en este momento. Como ustedes gusten, digo, bueno, a lo mejor como la vez pasada, ¿no? Que empezábamos como a decir grosso modo lo que pensamos y quizá ya de ahí sacar hilos, ¿no? De discusión, no sé si les parezca bien. Si está por ahí alguien escuchándonos, pues espero también que le parezca bien. A ver, para mí, para mí, muy personalmente, se me hizo como un mal sueño. Como esos sueños cuando uno cena mucho, ¿no? Y hasta uno se enoja y dice, ay, ¿qué soñé? ¿Qué tontería soñé? Perdón, pero así, ¿no? O sea, creo que la primera parte, o me refiero a los primeros que habrán sido 30 minutos, 40 minutos, estaba linda en el sentido en que, bueno, a mí como millennial, pues yo sí jugué con Barbies, ¿no? Yo le comentaba aquí a los compañeros, yo soy hija única por parte de mamá, tengo medios hermanos, pero son mucho, mucho más grandes que yo. Entonces realmente pues soy como hija única, a mí me compraron las Barbies que veía, Barbie que mi mamá, mi abuelita y mi familia me compraban, ¿no? Entonces por esa parte pues sí, sí, sinceramente sí sentí así como, no nostalgia, porque no fue nostalgia, pero sí fue ay, sí, esa yo la tuve. Y con esa yo también jugué, ¿no? Así como que pues sí fui identificando cosas que pues estaban ahí. A ver, tampoco quiero decir que es la superproducción. Personalmente no se me hizo la superproducción. Creo que en cuanto a maquetas es para los que están en ese ámbito, es relativamente sencillo hacerlas, ¿no? Porque, bueno, pues eran casitas que en una de esas con un presupuesto no tan alto se pueden llegar a hacer. Digo, está, por ejemplo, una simulación en Palacio de Hierro Polanco, ¿no? Y pues ahí está puesto, ahí lo puede uno ir a ver, puede ir uno a ver las maquetitas de lo que fue Barbie. En ese sentido, nuevamente, la primera parte a mí se me hizo chistosita, linda, ¿no? La segunda parte, híjole, se me hizo una trama muy aburrida, discúlpeme, pero muy aburrida. Y llegó un punto en el que nuevamente yo decía, ¿qué estoy viendo? No sé si estoy viendo una comedia, no sé si estoy viendo una sátira, no sé si estoy viendo un musical, ¿no? Porque llegó el punto en el que el Ken se pone a bailar y a cantar tipo vaselina. Y creo, nuevamente, muy personalmente, sostengo que no es una película hasta cierto punto que siga una lógica, que siga un guión estricto. Se me hace que da muchos saltos en diferentes niveles,
saltos muy arbitrarios, saltos que nuevamente uno dice, esto es un chiste, esto es una mala broma, esto es humor negro, ¿no? Nuevamente iba con un compañero, hay chistes que decíamos, ¿eso da risa? Eso tenía que dar risa, ¿no? El final, a ver, perdón si spoileo, no lo sé, el final, ¿qué es ese final? No, o sea, nuevamente, ¿eso fue un chiste? ¿Fue humor negro? Perdón, pero yo personalmente no entiendo cuáles eran muchas de las cosas que se presentaban en la película. No entiendo nuevamente si era un humor negro, no entiendo qué, ¿no? Nuevamente había chistes que uno decía, esto es un chiste, o más bien yo me estoy riendo porque se me ocurrió, no lo sé. Nuevamente, creo que el guión es medio flojo. Nuevamente las escenografías sí son lindas, pero no se me hace la cosa del otro mundo. Han habido películas con mucho menos presupuesto que hacen mejor escenografía. El vestuario, pues sí, es el vestuario de la Barbie, es el vestuario, nuevamente los niños, niñas que tuvimos este tipo de juguetes, pues sí, la Barbie tenía muchos vestuarios y estaban bonitos y a veces uno compraba la Barbie por el vestuario nada más, pero nuevamente por esa parte, bueno, y en cuanto a nuevamente estas cuestiones, es que quería presentar una crítica, es que quería presentar una sátira. Creo que ni siquiera la opinión general, la opinión pública, ¿no? Vamos a decirlo así, ni siquiera se llega a poner bien de acuerdo qué es lo que era. Si era una sátira, si era una burla, si era una parodia, si era una crítica al patriarcado, pareciera que no hay como una línea, pensaría yo, sólida de lo que realmente quiso demostrar esa película. Grosso modo es lo que pienso, ya bueno, iremos muy seguramente sacando más temas, ¿no? Sí, yo coincido con algunas cosas que mencionas, Liz. O sea, primero que nada, igual hay que, creo que separar el contenido filosófico de la estructura cinematográfica de esa película, y con el análisis que hace cinematográfico yo estoy casi completamente de acuerdo. En efecto, yo creo que la gran virtud que tiene esta película va en el diseño de producción. O sea, que al final del día es una película que no se vale de efectos visuales computarizados. Bueno, al menos no como estamos usualmente ya acostumbrados a otro tipo de cine, como puede ser el caso de Marvel, que pues, prácticamente ya es cine animado, ¿no? Donde incluso los props ya ni siquiera son reales, ¿no? Entonces, yo creo que respecto a eso, me parece al menos loable que tenga todavía un contenido físico, ¿no? Donde, vaya, incluso en algunas películas de Marvel, la vestimenta de los superhéroes es computarizada, o sea, ya ni siquiera tienen el disfraz, entonces eso me pareció algo interesante. Ahora, respecto al guión, yo coincido completamente. Creo que es una película que intentó ser demasiado ambiciosa, intentó cubrir demasiados temas e intentó abrir demasiados frentes, demasiados arcos argumentativos y al final del día como que ninguno lo cierra bien. En efecto, el arco argumentativo de Margot Robbie, de la Barbie estereotípica, pues es el que vemos más en pantalla y es el que vemos mejor desarrollado. El guión no provee una solución muy satisfactoria, pienso yo. Por ejemplo, uno de los antagonistas, que es el director, el CEO de Mattel, Will Ferrell. Es un arco que se abre, que se deja abandonado como la mitad de la película y luego al final se cierra, pienso yo que de una manera muy forzada y muy caricaturizada. Pienso que también el arco argumentativo de la hija, de la mamá que jugó con la Barbie estereotípica, la hija no tiene realmente un arco argumentativo muy desarrollado. Creo que hay otras Barbies que tampoco tienen ese arco argumentativo. Alan tampoco tiene un arco argumentativo demasiado profundizado. Entonces, creo que sí es una película que tiene muchísimos defectos. Pero creo que es, sin lugar a dudas, una de las películas de las que más se ha hablado en un sentido filosófico y también en un sentido político, para bien o para mal. Porque es una película que tuvo también un respaldo mercadotécnico, que seguramente platicaremos más al respecto, que es quizá el mejor producto que puede hacer Mattel, capitalizar respecto a la nostalgia, que seguramente Héctor va a decir algunas cosas al respecto. Yo no voy a ahondar mucho en este momento sobre eso, pero hay que darle ese punto, ¿no? Es una película que mercadotécnicamente es un éxito y por eso se está hablando política y filosóficamente.
Ahora, ¿por qué creo que Barbie ha presentado una discusión un poco más amplia en el sentido político que Oppenheimer? Porque, voy a decirlo así, pero porque Barbie es una película más sencilla de analizar. No quiero que se malinterprete mucho lo que estoy diciendo, pero el problema con el simbolismo al que recurre Barbie es que es un simbolismo tan evidente, tan cliché, que es muy sencillo comprender las metáforas políticas que pretende ilustrar. En el caso de Oppenheimer también me atrevería a decir que es evidente, pero no es tan evidente como en el caso de Barbie. En el caso de Barbie sí tenemos un guión que además nos está diciendo como espectadores que tenemos que pensar en ciertos momentos de la película. Prácticamente llega un momento en el que el guión dice, en este momento hay un monólogo y tienes que pensar sobre el patriarcado, ¿no? Y tienes que atacar el patriarcado. Bueno, esa ausencia de sutilezas de alguna manera pone la plataforma para que la película pueda ser discutida políticamente de una manera mucho más evidente y quizá un poco más clara que Oppenheimer. Puede que algunas personas consideren que la simpleza de Barbie, eso es justamente lo que le da el atractivo y lo que le da la fuerza política y filosófica. Ya veremos qué tanto estamos de acuerdo con ello. Pero una cosa que a mí me molesta es que como espectador me siento tratado como si fuera torpe, como si fuera tonto. En este momento me tienen que indicar cómo debo de pensar, qué es lo que debo de pensar y qué metáforas políticas debo de desmantelar. Y cuando se me trata así en una película, me es inevitable sentirme ligeramente atacado. Ahora, esto lo estoy diciendo en el margen, independiente de lo que está criticando Barbie respecto al patriarcado y al machismo, que creo que en algunas cosas podemos estar muy de acuerdo. Simplemente me refiero a que la estructura del guión tan simplista en su uso metafórico me hace sentir como un espectador tan pasivo que incluso la crítica tiene que ser digerida para mí para que pueda después pensarlo. Y eso me molesta. Ya después, si quieren, platicamos respecto al tema mercadotécnico, que creo que hay cosas que decir ahí. Respecto a algunas tesis filosóficas, políticas, que podríamos decir, claro, pertenecen al ámbito del feminismo político, sociológico y filosófico, que podemos quizá discutir respecto a ciertas posturas económicas, pero por el momento únicamente quiero decir esto de manera como general, que me gustó cierta pretensión que tuvo la película, pero la manera en que lo ejecutó me parece muy problemática, me parece muy criticable y en el fondo también me parece personalmente errónea. Pero bueno, ya discutiremos al respecto, ¿no? Bueno, yo les voy a ser honesto, o sea, yo cuando fui, yo iba con una idea muy distinta a lo que se proyectó. O sea, yo iba con una lógica que efectivamente más cargada a un discurso liberal, de libre, o sea, muy de mercadotecnia, de una lógica de consumo, y sí, sí está implícito, pero para ser honesto, yo salí fascinado, porque es una película socrática, en todos los sentidos. Y uno se queda, como, a lo mejor yo porque lo vi con muchos ojos filosóficos, para mí es una película totalmente socrática que después secunda a un cartesianismo todavía mucho más mordaz, diciendo, Descartes está en segundo plano. Y uno se queda pensando, ¿cómo? Sí, o sea, olvidémonos de la discusión acerca de las posturas feministas, porque aparte de ser es socrática en el sentido irónico, pero también en el sentido de la metáfora de cómo se llama, de la República de Platón, de la caverna. Yo te voy a explicar por qué. O sea, yo quedé sumamente intrigado, porque cada vez que avanzaba la película, me empecé a dar cuenta de varios guiños. Yo lo primero que hice fue llegar y buscar en internet qué había hecho esta mujer, esta Grete, y resulta que la mujer había estudiado filosofía e inglés. Y entonces dije, hay mucho de filosofía ahí. Ahora entiendo por qué es también a mí, por qué trabajó con Woody Allen. Entonces empecé como a albanar ciertas cosas, pero no es el Sócrates, no es la visión socrática, es como si de repente, si Aristófanes estuviera vivo, sería el Sócrates de Aristófanes el que estaría escribiendo Barbie. Y voy a decir por qué. Porque si se fijan,
no sé si voy a entrar así como ya con este análisis, porque si se fijan, ¿qué sucede en la, ¿cómo se llama? En la República Platón se nos habla de que están en la caverna, ¿no? Y que precisamente es el mundo de las ideas, el mundo que no es real. Barbieland es el mundo que no es real, es el mundo de las ideas, es esa idea de aquello que está perfecto y que todo funciona bien. Y curiosamente, salir de la caverna implica la realidad. O sea, es lo mismo de Matrix cuando le dice, bueno, te doy las dos pastillas. ¿Quieres la realidad? ¿Quieres esta mentira que es totalmente donde tú estás comiendo carne y todo lo que es ficticio? ¿O quieres? De hecho, la parodia radica ahí cuando la Barbie, esa Barbie me encantó, la Barbie rarita, que al final termina siendo como muy punk. Esa le dice, bueno, ves que le enseña las zapatillas, que es, por eso es una alusión a Matrix. Dice, está la zapatilla y está ¿cómo se llama? El mundo real, lo que es crudo y agarra y Barbie, pues, la zapatilla, ¿no? Pero es lo irrisorio, porque es lo que tú le preguntas a la gente y la gente es lo que quiere, o sea, la gente vive en el mundo de las cavernas. Por eso en varios textos dice, es difícil, ¿cómo se llama? Desencadenarse del mundo de las cavernas, porque el mundo de la caverna platónica, porque la caverna platónica te trata de manera hedonista. Pero aquí vemos una paradoja. Sócrates, a diferencia de Barbie, era el sujeto feo, el hombre más feo de toda Grecia. Y lo que lo hacía bello era precisamente que su discurso, su forma de pensar. Por eso les digo, es un Sócrates invertido. Aquí que vemos, no es un hombre guapo, sino es una mujer muy estereotipada, porque es lo que le dicen después la niña, que tengo una cuestión muy interesante con la hija de la mujer que juega con las Barbies, porque prácticamente la mujer estereotipada, que sí, raya un poco en lo tonto, pero es la primera que se cuestiona sobre la vida. Recuerden que el filósofo es aquel que se prepara para la muerte. Y cuando en plena felicidad dice, ¿han pensado en morirse? Es una cuestión totalmente existencial. O sea, tú vas a una fiesta, o sea, pensemos en nosotros los que hacemos filosofía. ¿Por qué de repente somos los sujetos que estamos aislados o estamos discutiendo de cosas que a nadie le importa? Porque todos van a la pachanga. O sea, ustedes acérquense a cualquier bar donde esté Peso Pluma, donde esté el reggaetón, donde ustedes quieran, donde esté la chaviza, y nadie se va a estar cuestionando sobre si te vas a morir al otro día, sobre la existencia. Nadie se pregunta eso. Todos están totalmente en el letargo y en la epifanía brutal. Y de repente soltar esa bomba en medio de una fiesta donde todo parece ser felicidad y alegría, estás loca, ¿no? O sea, es precisamente romper con, o sea, el hecho de que de repente se empiece a dar cuenta que le salen celulitis y todo esto, es un golpe con el tiempo. O sea, la temporalidad es aquello que irrumpe precisamente el ejercicio de la eternidad. O sea, lo que rompe, o sea, ¿qué es lo que dice Agustín de Hipona? Solamente en la eternidad no existe la noción del tiempo, pero fuera de la eternidad existe la noción del tiempo. Entonces, existe el paso del tiempo y entonces concebimos el movimiento. Y esto es una cuestión muy interesante porque entonces ella se da cuenta de que ya los pies empiezan a hacer, o sea, todo un golpe a la realidad. Y por eso decía, o sea, si es un Sócrates invertido. ¿Por qué? Porque sí es un poquito tonta, pero dentro de la ingenuidad empiezan a surgir las dudas. O sea, porque también para ser filósofo tienes que empezar con dudas muy sencillas, dudas muy básicas. ¿Y esto qué es? ¿Y de dónde viene? Entonces, por eso digo, es un Sócrates invertido, porque a diferencia de si ponemos al sujeto feo en pantalla, pues no va a ser tan atractivo, pero si ponemos a la Barbie que se cuestiona la realidad que está viviendo y las fantasías a las que ha añorado, pues resulta ser, sí, muy cliché, pero también, oye, es absurdo, ¿no? Porque una muñeca, porque un objeto tendría que cuestionarse su realidad. Eso es lo interesante. ¿Por qué el objeto material tendría que, o sea, de tamaño humano, tendría que cuestionarse su realidad? ¿En qué momento los objetos de contemplación o que sirven para, o que tienen una función que es precisamente entretenerlos o entenderlos así, se vuelven, de hecho, eso me recuerda a las meninas de Velázquez? ¿En qué momento la pintura hace que el espectador se vuelva objeto de contemplación? Entonces se invierte toda la fórmula. A mí, les digo, hasta ahí en ese momento dije, wow, digo, ahorita voy a hablar sobre la noción cartesiana que inicia, que es casi hasta el final de la película, pero eso es lo irrisorio. O sea, ¿quiénes quieren regresar a Barbie, esta Mattel? ¿Y por qué digo que es la caverna de Platón? Porque algo muy ilusorio, muy irrisorio, es de que cuando ella le intenta meter a la caja, de repente de forma absurda, o sea, como dice, no hay un sinsentido ahí. En el sinsentido parece que la razón irónica de entender la noción de existencia, porque agarra y dice, porque solamente
ni siquiera en el nivel de Samuel Beckett, sino un poco como el de Darío Fo, que es una crítica de lo absurdo, pero no en el sentido de que no tenga un significado, sino que tiene una connotación crítica en términos políticos y sociales. Entonces, de repente, pues sí, o sea, los sujetos sí efectivamente actúan como tontos, al decir, bueno, vétete a la esta y todo aquello, pero la Barbie se cuestiona. O sea, ya cuando se está metiendo, de repente, voy al baño, o sea, dices, es muy tonto de repente que el objeto se quiera ir al baño cuando sabe que no tiene órganos sexuales. Pero en ese intento también el escape no tiene, es totalmente un sinsentido. Pero si lo vemos a profundidad, viéndolo con ojos a lo mejor filosóficos, ¿qué pasa con el filósofo que sale de la caverna? ¿Por qué no encuentra de nuevamente el camino? ¿Por qué ya no puede comunicarle a los otros la verdad o la realidad? Pues porque nadie quiere regresar a la ignorancia, porque una vez que, de hecho, el momento ápice es cuando ella dice, yo ya no sé a dónde ir, o sea, yo ya no sé si pertenezco aquí. O sea, ella ya es consciente que Barbiland ya no forma parte de ella. O sea, y el hecho de salir de ahí es porque ya no quiere regresar. O sea, el filósofo cuando sale de la caverna, o por lo menos así uno lo plantea la República Platón, no puede regresar a la caverna. Le es imposible. Y si regresa, lo más probable es que lo linchen, que es lo que pasa con Barbie cuando llega. Es que todo se cambió y todo sigue inverso, pero tú ya no tienes el sentido que tú le habías dado o el sentido que tenía este lugar ha cambiado y no es el mismo. O sea, tú no tienes voz, tú eres la loca, tú eres la rarita, tú eres la rarita. O sea, tú eres la rarita como la rarita que estaba, como aquella que estaba, precisamente opera como el oráculo de Delfos. O sea, la rarita es el oráculo de Delfos que le revela, a ver, aquí está, ¿qué quieres hacer? Por eso le digo, y es socrática en el sentido irrisorio, porque a diferencia de otro tipo de películas, y aquí yo no sé cómo vayan a reaccionar muchos, pero critica el feminismo, critica los machismos, critica las estructuras de poder, critica, o sea, es una película que va con todo mordazmente a criticar tanto a feministas radicales como a feministas separatistas, como a los hombres deconstruidos, aquellos que se sienten así, como a los que dicen machirulos o machitos, o los que son fan del Temach, de ahí de Twitter, los Temach Liber, arrasa con todos. En ese sentido es una película de lo absurdo, por eso recordabas a Darío Fo, que se la pasa cuestionando, criticando, 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 dando pedradas a todo mundo, y de repente le da unos guiños conservadores muy fuertes, porque de repente regresa a un conservadurismo, se vuelve de repente liberal, y entonces parece que efectivamente el guión no está sólido. Pero desde un punto de vista, por eso le digo, yo con ojos filosóficos, digo, es una película socrática, es una película irrisoria, es una película que se está mofando. De hecho, la parte que más me llama la atención es cuando le dice, ya casi, de hecho, sí, al final, cuando va con esta mujer que le cree, le dice, eso dice, Barbiland es un lugar que se crea la gente, pero el patriarcado también es otra cosa que se crea la gente. Y como estas, hay muchas cosas que se crea la gente. Ya desde ahí estamos viendo que le está golpeando a todo. O sea, como diciendo, las discusiones ideológicas van a estar ahí. Por ahí no va el asunto. O sea, o sea la idea de vamos a hacer una Barbie ordinaria, es decir, Barbie no tiene nada. ¿Por qué no pensar que una Barbie, o sea, Barbie es la representación de una mujer común y corriente? En un sentido, obviamente, metafórico, porque si hablamos en otros aspectos, evidentemente, bueno, la cuestión es totalmente distinta, porque es la mujer estereotipada. De hecho, me gusta cuando la niña le dice, oh, sí, la blanca nos ha salvado. Critica el feminismo blanco, o sea, crítica, porque, ¿qué es lo que dice? O sea, como dice, tú eres la mujer feminista libre, blanca, privilegiada que nos ha salvado. O sea, nunca se refirió a ella como una emancipadora. O sea, pues digo, o sea, los guiños son golpes hacia, o sea, quienes abracen el discurso feminista, si no se dan cuenta de las ironías que les está dando o de los contragolpes que les está dando, entonces se está viendo con un sesgo, como los sujetos que también se sienten, ay, y hace menos a los hombres. No se está dando cuenta que también está criticando el radicalismo cuando le dicen, yo quiero una pareja totalmente. De hecho, la mejor frase es la que dice Ken, cuando le está llorando y de repente dice, no, no llores. Bueno, le dice, no, sí llora, desahógate. Y agarra, sí, lo sé, soy un hombre deconstruido. Golpe a los hombres deconstruidos, golpes a los que se sienten que son feministas. O sea, que también los está criticando. O sea, no solamente critica a los machistas, sino a aquellos que se creen
deconstruidos. Eso me recordó también otro TikToker que de repente tiene ahí y sale con la mata larga y tiene una voz así medio ronca y todo eso. Pues igual, o sea, es un golpe para ese tipo de sujetos. O sea, es una crítica muy interesante. Después digo, a mí yo salí así maravilla, dije, wow, dije, si Aristófanes estuviera vivo, ese sería el Sócrates aristofánico. No el Sócrates platónico ni genofónico, porque el Sócrates de Genofonte y de Platón es totalmente lo contrario. En cambio, ¿qué vemos en las nubes? Se burla constantemente de un sujeto que puede intervenir la realidad o pues, la realidad política que está viviendo, en este caso la realidad social. Digo, hay otros matices, pero digo, eso fue mi primera impresión. O sea, yo a lo mejor lo vi con muchos ojos demasiado filosóficos y así es como lo vi. Y digo, ahorita hablo por qué hacer también referencia a Descartes con Ken, pero ahorita llego con esa parte. Adelante, adelante, ahora sí que no sé si quieran comentar algo al respecto. Dos cosas. La primera, yo no la había y no la vi en este momento con lo que está diciendo Héctor, no la veo con esos ojos que tú la viste. O sea, está bastante interesante y está bastante padre a lo mejor darle este otro sentido, ¿no? Como dije hace rato, a mí sí se me hizo medio absurda, a mí sí se me hizo un guión que salta mucho, ¿no? Así como cuando uno tenía su Walkman y saltaba, ¿no? Porque iba con los topes y saltaba de canciones. Así se me hizo. Nuevamente, yo no la vi con estos ojos. Ahorita escuchándote, quizá a lo mejor en una segunda vista podría entender estos guiños, se me podría hacer una película ya con más elocuencia, con una línea mucho más sólida. Sin embargo, más allá de comentario, sí me gustaría hacer, y esa es la segunda cuestión, me gustaría hacer como una pregunta, guión crítica, guión, no lo sé cómo lo quieran ver. La cuestión es, ¿hasta qué punto, yo entiendo esto que dices, lo veo con ojos filosóficos, ¿no? ¿Hasta qué punto le damos a esta película de nuestra interpretación, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Yo podría decir, es que la película esta que salió hace 10 años, Frozen, ¿no? La de Elsa y todo esto, a mí se me hizo una película existencial. Se me hace una película existencial en tanto que Elsa se liberaba de este yugo, de que cómo la sociedad la obtenía, ¿no? Pero bueno, a ver, de eso a que realmente su intención haya sido existencial, yo no lo sé, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto está interpelada mi interpretación y lo que yo quiero entender y lo que yo quiero leer en la película, que realmente a lo que está, a lo que está dirigida la película, ¿no? Como dice Uriel, hay veces que es que piensan tonto al espectador. Perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces no voy a decir la mayoría, pero lo voy a dejar así. Alguna de la gente que vamos a ver cine, alguna de la gente que vamos, discúlpenme, alguna de la gente que vamos a ver las películas, pues en una de esas sí necesitamos que nos marquen, ¿no? Que nos marquen esto de, ay, aquí está la ironía, aquí está el golpe, ¿no? En muchas ocasiones a mí sí se me hizo una película feminista blanca, una película feminista del Me Too, ¿no? Más cuando la señora esta, no sé cómo se llama el personaje, perdón, no le puse mucha atención, la señora que juega con las Barbies empieza su discurso. Es que ya las mujeres estamos cansadas de que nos quieran. Vamos, o sea, si eso, a lo mejor viéndolo desde esta otra interpretación, esa es la crítica al feminismo radical, pero no sé hasta qué punto la película realmente sí quería dar ese mensaje y sí quería que el espectador pensara de esta manera, ¿no? Pensar en que, ay, Barbieland es el mundo ideal casi, casi para las feministas radicales, ¿no? Perdón, pero casi, o sea, lo es así, en donde los hombres tienen nula participación y todo lo hacen las mujeres, ¿no? Porque entonces en Barbieland sí es donde puede hacer esta acción en donde que está volteado, como ustedes lo dicen, ahí sí, totalmente de acuerdo, pues está volteado, ¿no? Pero nuevamente, esa sería mi pregunta. ¿Hasta qué punto si la película tiene la intención de ser una película existencial y súper crítica y súper casi casi poner en duda y poner en tambaleado nuestros presupuestos? ¿O hasta qué punto también es mi interpretación? ¿Hasta qué punto quiero yo ver algo que quizá no está del todo, ¿no? Esa sería mi pregunta, no lo sé. También me pueden decir, no, estás loca.
No, no, yo coincido con muchas cosas de lo que han mencionado, como buen hegeliano estoy de acuerdo contigo, Liz, y contigo, Héctor, pero al mismo tiempo estoy en desacuerdo con ambos. Entonces, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. En lo particular coincido mucho con la lectura que tiene Liz respecto a cómo es que consideramos o leemos Barbie. Creo que lo que mencionaba Héctor, que se puede leer como una suerte de parodia de la alegoría de la caverna, del libro 7 de la República. Bueno, claro que puede leerse así, pero más bien yo estaba pensando en una mirada un poco más perversa. Yo siempre soy un poco más sospechoso de algunas, especialmente de las películas financiadas por Hollywood. Entonces, lo primero que se me vino a la mente son dos autores, Guy Debord con La Sociedad del Espectáculo y la segunda es Jean Baudrillard con Simulacro y Simulación. Y creo que la estructura que has mostrado, Héctor, es una estructura que parte de la simulación y pretende después llegar a la realidad, ¿no? Creo que ese es el camino que podríamos interpretar que es estructuralmente la alegoría de la caverna. De la simulación o de lo virtual se llega a la verdad, de la apariencia se llega a la verdad. Pero también hay el camino inverso, que es el que sugiere John Baudrillard, ¿no? De la verdad o de la realidad hacia la simulación. Y toda esta inversión que mencionas me parece que es muy interesante, pero justo yo lo pensaba de manera contraria. O sea, ¿qué pasa si no más bien lo que estamos viendo es cómo paulatinamente hay una disgregación de lo real hacia la simulación? Cómo cada vez vemos un mundo estructurado más en una simbología de simulacro y de simulación, lejos de tener una realidad, sí, concreta. Barbieland se puede interpretar también como una utopía, y en el sentido de ser una utopía es también una simulación, pensado en este sentido de Jean Baudrillard, que le da esta lectura a lo que puede ser, sí, el simulacro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque pienso que al final del día me parece que es un excelente producto mercadotécnico que es capaz de vendernos la idea de que es autocrítico, ¿no? Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional, nos advertía que el gran fenómeno de la economía del siglo XX y posteriormente en el siglo XXI es que da la ilusión de la autocrítica, ¿no? Herbert Marcuse incluso pone un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo. Dice, es muy llamativo, por ejemplo, cómo funcionan los campos de golf. En un campo de golf tú puedes ir tanto tú como empleado, como el jefe, y pensar que están en el mismo nivel socioeconómico y mantener la ilusión de que pertenecen al mismo estrato social. Y el entretenimiento masificado tiene la gran ventaja que nos hace pensarnos homologables. Es decir, que dado que me interesan las mismas cosas que a mi jefe o que me interesan las mismas cosas que a otras personas, podemos tener esta ilusión de que compartimos un pensamiento unívoco. Y en este sentido, me parece que lo que hace Mattel es una grandeza, es una proeza mercadotécnica, porque nos vende la idea de que Mattel es capaz de autocriticarse a sí mismo. Y que también Hollywood, una industria que ha sido constantemente golpeada por los escándalos, está el caso de Me Too, está el caso de Harvey Weinstein, está el caso de Epstein, hay un sinfín de casos que han sido señalados en Hollywood. Al mismo tiempo es una industria que nos dice, sí, yo Hollywood voy a criticarme a mí mismo, yo Hollywood voy a mercantilizar la idea del Me Too, yo Hollywood voy a mercantilizar la idea de la crítica feminista, la crítica hacia el machismo. Entonces me parece que en ese sentido puede ser una película bastante tramposa. Es casi como cuando le ponemos los eslogans de Doritos, bueno, algunas marcas que quizá podemos imaginarnos a causas nobles. Eso, claro, no desprestigia la causa y no deja de ser la causa noble por sí misma, pero sí creo que hay que sospechar de las intenciones detrás de montarse en este tipo de discursos, que me parece que es algo que tiene que señalarse. ¿Por qué es que critica tanto al sector radical del feminismo separatista? ¿Por qué es que critica al sector liberal? ¿Por qué es que critica el feminismo blanco? ¿Por qué es que critica la deconstrucción? Pues es que yo creo que aquí la mirada es de hecho un poco más simple,
¿Por qué critica todas estas manifestaciones, estas corrientes del feminismo? Pues porque quiere quedar bien con todas, de alguna manera. O sea, creo que en ese sentido, y perdón lo que voy a decir, pero Barbie me parece una película muy tibia. Me parece que ni siquiera logra llegar realmente a una crítica bastante punzante. Creo que intenta quedar bien con todos y al final del día cómo se resuelve el guión me parece, justo al final de la película, me parece muy llamativo. Al final del día, el CEO de Mattel dice, oh, cierto, he sido un estúpido. Bueno, pues vamos a regresar. E irónicamente la película dice, bueno, vamos a permitir que haya más mujeres participando en Mattel, pero no voy a dejar que ninguna sea CEO porque no, eso sí no va a funcionar, ¿no? Entonces, claro, esa ilusión de autocrítica me parece en el fondo bastante perversa. Entonces, creo que en ese sentido me parece una película bastante incompleta. Creo que es una película que es crítica, creo que es una película que nosotros, y aquí toco el tema que ponía Liz sobre la mesa, de qué tanto nosotros podemos poner de nuestra cosecha en las películas, ¿no? Yo creo que Barbie es una gran plataforma para justo nosotros mostrar nuestras propias interpretaciones de la realidad utilizando como vehículo a Barbie, pero yo no creo que Barbie por sí misma sea una película que política y filosóficamente tenga ese nivel de análisis que a veces algunos le están dando, ¿no? Y ahí sí yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Liz, que, hombre, también para eso sirve el cine, para que nosotros pensemos y reflexionemos a partir de eso y quizá nos vayamos hasta el cielo con reflexiones críticas. Eso está bien, pero creo que por sí misma la película no es la gran película crítica. No es esta película pseudomarxista que también muchas personas están vendiendo, no es esta película de teoría crítica, no es el ensayo de la teoría crítica, o sea, no creo que sea Horkheimer y Adorno vestidos de color rosa pastel, o sea, no creo que sea eso, tampoco creo que sea así, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita por el momento y ahorita si quieren profundizamos algunas cuantas cuestiones más. Es que efectivamente, o sea, la película, como lo dijo Starliz, es absurda. O sea, por eso lo dije en términos muy claros, o sea, es como el teatro del absurdo, o sea, a diferencia, no a nivel como el de, por eso dije, no a nivel como el de Samuel Beckett, porque cuando le preguntan a Samuel Beckett sobre Esperando a Godot, él dice, pues darle un sentido es absurdo, porque es precisamente una absurda la película, sino en el sentido, como lo dice Darío Fo, porque Darío Fo dice, ¿qué mejor forma si hay algo que el poder no puede soportar es precisamente la mofa, la burla? Y aquí estamos viendo factores de poder muy, muy claros. Está el sector, o sea, está el sector que dice, no, si es una película feminista, y está el sector que no, es una película que hace menos a los hombres o reivindica. No, yo tampoco creo que en ese sentido. Efectivamente, concuerdo en que quiere quedar bien con todas las posturas, pero ¿por qué? Porque su intención no es hacer política, es generar mercado. O sea, eso no hay que quitarlo también, no hay que quitar el dedo del renglón. O sea, el hecho de que quiera quedar bien no es porque él sabe que es un producto. De hecho, al final, por eso es lo irrisorio y es lo ridículo cuando agarra, le dice, vamos a crear una Barbie ordinaria. Y entonces le dice, no, pero es que eso no va a vender. Y de repente el otro le dice, no, sí, va a ser un logro en ventas. O sea, porque ese es el absurdo. O sea, el absurdo radica en que efectivamente no se trata de quedar bien con nadie, se está vendiendo. Precisamente crear ideales dentro de la empresa no tiene ningún sentido, porque cuando van a Barbieland, el jefe, no, y es que cuando le dice, oiga, pero es que se está vendiendo muy bien el Ken, o sea, el coche de Ken, la camioneta de Ken se está vendiendo de manera maravillosa, todos los niños lo están pidiendo, y agarra y le dice el sujeto, no, es que yo tengo un compromiso ético con la empresa y todo, así como, que yo veo un discurso muy, 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 muy maquillado y muy entre líneas, porque el otro le dice, pero que no el objetivo, pero si estamos teniendo ganancias, o sea, no quita el dedo del renglón de que sea efectivamente una empresa. O sea, Mattel lo tenía ya lo venía trabajando desde hace tiempo. Por eso yo una vez lo publiqué. Barbie es una película maquiavélicamente bien trabajando en términos de mercado. O sea, en el 2002 sale una línea de Barbies llamada Fashionista. No sé si lo ubiquen. Esta línea de Barbies Fashionista sale con la idea de que es un Ken con vitiligo,
una Barbie con vitiligo, entonces la Barbie en silla de ruedas, el Ken en silla de ruedas, la Barbie con prótesis, el Ken con prótesis, con problemas auditivos, la Barbie con problemas auditivos, sale ¿qué otra? O sea, y también, salen las Barbies curvy, ¿eh? O sea, salen las Barbies ya no con ese, sino chaparritas, con una coloración curvy. Por eso la Barbie. Entonces, toda esa línea que sale de fashionistas va dirigido a un sector tanto LGBT como de minoría. ¿Por qué? Porque saben que el discurso tramposo que está de facto es, bueno, es que las niñas no se identifican con estas muñecas, ¿no? Y entonces tenemos que crear muñecas que tengan características o rasgos similares a ellas, que pueden ser sillas de rueda, todo eso, porque hasta el material, curiosamente el material de esas Barbies es un poco más flexible, como de mayor aguante, porque yo estoy viendo, o sea, yo cuando me puse a checar, dije, vamos a hacer la chamba de buscarla, a ver de dónde viene todo este marketing, porque no creo que haya salido de la nada. Hay una lógica de marketing muy bien trabajada. Entonces, con esta cuestión, lo de la Barbie Premio Nobel, y después me enteré que había una que se llamaba, una colección de Barbies, que se elevó el precio, que se llama Spring Woman. Es interesante porque Spring Woman está basada en mujeres que marcaron la pauta en la historia de la humanidad. Una que no me acuerdo el nombre de qué es la máscara, la de una que es aviadora, la de esta Florence Nightingale, que es la enfermera, que es Helen Keller, que es la escritora, y es una línea, Frida Kahlo, o sea, sacaron una línea muy específica de esas Barbies enfocadas no para un sector propiamente de juegos, sino para un sector, curiosamente, sí de tipo comercial y como tú dices, es una cuestión de clase, porque al final de cuentas también es una cuestión de clase. O sea, Barbie sí podrá, y es en el sentido en el que digo que es conservadora. ¿Por qué? Porque Barbie podrá ser morena, podrá tener vitiligo, podrá tener una prótesis, podrá ir en silla de ruedas, pero jamás pierde la compostura. Jamás deja de estar de moda, ojo. Al final de cuentas, recordemos que lo importante siempre es estar bien. Y entonces entra un capital erótico, porque muchos intentan burlarse. Yo decía de repente, cuando decía, por ejemplo, este personaje que le digo que de repente me da risa el tema, y dice, no, y es que se están burlando, o sea, ¿cómo quieren vengarse si recurren? Amigo, nunca has leído a Catherine Hawking. Catherine Hawking tiene un texto titulado El capital erótico. Y en el capital erótico, ¿por qué muchas feministas separatistas o radicales están en contra de Catherine Hawking? Porque Catherine Hawking dice que el capital erótico es también es un cuarto factor de poder, un cuarto elemento de poder que no consideró Max Weber, pero que hoy está más presente que nunca, que tiene que ver con la metrosexualidad, con el arreglarse bien, porque no es lo mismo, porque ahí juega con un capital erótico que dice Hawking. Bueno, ¿y qué hay de malo en que te maquilles, en que quieras estar delgada, en que quieras oler bien, en que este concepto de feminidad que viene arraigado en tiempos, no sea una postura que también beneficie? Hoy vemos a hombres maquillados. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Henry Cavill y el vocalista, creo que se llama Young, de los BTS, y en mis salones de clases les pregunto a mis alumnos, cuando les doy clase a los de prepa, ¿y quién les parece más guapo, el de BTS o ¿cómo se llama? El Henry Cavill. Desde mi óptica occidental, pues Henry Cavill, ¿no? O sea, salen los memos que la mayoría de los hombres quiere que se los lleve Henry Cavill que a su novia. Entonces dice, y digo, pues desde mi óptica, pues el Henry Cavill, y sí, levantan unas manos, las más, ajá, y ves como esas características, ¿no? Las más, fashion, fresitas, de repente las que son como las que les gusta el anime, lo coreano y todo eso, la K-pop. Pero lo que más me asombra es que se divide, me ha tocado salones en los que están divididos 50-50, u otros en los cuales el coreanito es el hit, y entonces tú dices, pero está maquillado, parece mujer, digo, dice, pero es que está guapísimo. Y entonces tú dices, porque el concepto de belleza es un concepto basado en la industria de la moda, basado en la industria del maquillaje. O sea, las modas, como decía Ángel en una entrevista, Ángel Álvarez Solís, que conoce bien dice, la moda, curiosamente, nosotros pensamos que nosotros hacemos que las modas fluyan. No es cierto. La moda hace que nuestros cuerpos se transformen. O sea, las modas cambian los cuerpos. El ejemplo que ponía él es que XL no existía, sino hasta a finales del siglo XIX y entrando el siglo XXI. No existía el concepto de XL. O sea, la industria de la moda lo moldeó con esa finalidad. O sea, entonces uno se queda, bueno, entonces la moda hace que o sea, nosotros decimos, nos vestimos conforme a la moda, sí, pero la moda hace que nosotros nos vistamos. Los cuerpos se adaptan a la moda y no la moda se adapta a los cuerpos. El ejemplo más claro que mencionó la vez pasada, si no me equivoco, esta Liz, fue el de Shane.
O sea, ¿por qué la industria de Shein está pegando? Sí, es la que emplea, pero es la primera en sacar que línea, curvy, línea con cierta, o sea, rompe, o sea, ¿por qué también, y eso es muy interesante, por qué también la ropa de Paca ha tenido el boom? Porque es ropa que no entra en los estándares de Sasha, de Liverpool, y que mucha gente, a pesar de ser barata, irrumpe. ¿Por qué? Porque es exorbitante, me recuerda, y va a sonar un tanto irónico, cuando se empezaron a vestir los chicanos en Estados Unidos. O sea, ¿por qué recurrieron a los pantalones guangos? No porque quisieran, sino porque era lo más barato que había en ese momento y era lo que les te ponían para qué, para ahorrar dinero y para seguir produciendo y tener en ese momento. De ahí surgen los Dickies. O sea, es más, eso también es interesante, cómo la moda que parecía ser subalterna del obrero, se vuelve una moda cara. Los Dr. Martin, o sea, los Dr. Martin soles, o sea, eran unas botas diseñadas para el obrero alemán. ¿Y en qué se convirtió? Hoy en un calzado boutique y de elite, o sea, una Dr. Martin no está, las más bajas no están por debajo de 3,000 o 4,000, están por arriba. Entonces tú te das cuenta, o sea, los Dickies también se elevaron y vamos viendo toda esta serie de ropa que en un principio tenía otra función y que se vuelve la industria de la moda, la capitaliza la industria. Entonces, en esa lógica del capitalismo, no hay que olvidar, y ahí sí coincido contigo, Muchuriel, que Barbie es un producto de mercado. No se crea ni se destruye, solamente se adapta y se mejora. O sea, es lo que está haciendo Barbie. Se está adaptando a los discursos y está ironizando los discursos. No se compromete políticamente. Es como cuando en el Guasón ¿cómo se llama? De esta película donde es la última, bueno, la del Joker, está ante este personaje el que lo entrevista y le pregunta el sujeto, bueno, este, o sea que tú generaste todo este movimiento político, todo este rollo político, le cuestiona al Joker y dice, no, no, Jimmy, ¿tú crees que yo soy capaz de eso? O sea, yo no estoy haciendo política, yo soy apolítico, pero ¿qué postura más política que decir que es apolítico? O sea, el decir que eres apolítico te posiciona políticamente. O sea, por eso es de que se vuelve un ícono, una representación. Aquí Barbie está haciendo lo mismo que el Joker, pero en sentido más irónico. Sí, hay política, no hay política, hay mercado, hay consumo, eso es lo que hay. Pero yo te lo quiero vender como si fuera político, porque como discurso político vende muy bien. Y como crítica política sigue estando que en el ojo del radar y del huracán. Siguen discutiendo de si es feminista, que si crea, que si critica el patriarcado. Vende muy bien como target político, pero no es política, es mercadotécnica, es publicidad. O sea, supo trabajar bien la publicidad. En ese sentido es a lo que me refiero. O sea, en ese sentido coincido. Y un poco para ir cerrando esta intervención, ¿por qué decía que de repente que era cartesiana? Porque no sé si recuerdan esta parte donde el Ken de repente, después de que llora y se vuelve el hombre sensible y todo, el muñeco sensible y de todo deconstruido, agarra y se para y Barbie lo hace como entrar en razón y todo. Dice, pero es que eres tú. Y eso me recordó totalmente las meditaciones de Carl cuando el genio maligno siempre lo está engañando, porque le dice a Barbie, perdóname, casi, perdóname por ilusionarte, por hacerte ver, como engañarte. Barbie opera como el genio maligno y al mismo tiempo como aquella que lo saca del letargo, al decirle, bueno, y cuando se da cuenta dice, de repente me recordé de este personaje de Shinji Kari cómo se de Evangelion. Sí, soy yo. Y de repente se reivindica, soy yo, Ken, y se da un sentido a su existencia. O sea, el sujeto, el muñeco, no tiene conciencia de su existencia. O sea, porque como durante gran parte de la película lo vienen secundando, dicen, pues es un accesorio más, pero ¿hasta qué punto te asumes como un accesorio? ¿Hasta qué punto? Entonces dice, soy Ken. Sí, soy Ken, soy Ken, soy Ken. O sea, en otras palabras, sale del sueño dogmático, cartesiano, y se da cuenta que tiene conciencia, que no solamente es un objeto de contemplación o de uso secundario, pero en ese sentido es cartesiano, pero es irrisorio, es absurdo. Por eso decía, o sea, el sentido de identidad cobra una dimensión no política, sino irónica, sino precisamente lógica de mercado. O sea, los guiños son filosóficos, quiero pensar que los guiños son filosóficos porque esta Greta Gerwig estudió filosofía, de hecho, en parte de su biografía dice que ella estudió inglés y filosofía. Quiero que pensar que esa es su influencia, porque muchas no he visto otra, hay una película que ganó, creo, el Globo de Oro, que se llama Lady Bird, que en esa película ella habla que su postura, ella parte casi siempre de sus películas a partir de que
¿cómo decirlo? De su vida personal y después deja que dejen fluirse. Sí, toca cuestiones de las mujeres, pero nunca, eso es interesante. Hasta donde yo estoy leyendo, no vi que ella tomara una posición como tal política o ideológica o de cierta postura. O sea, es como guiñarle, sí, me interesan los temas, a diferencia de de Álvarez y Casa, que es el de, ¿cómo se llama? El creador de esta, de Chile, no, de Chile Adventure Sabrina, que es esta de Sabrina, la más normal. El creador, es que es esta casa, él sí tiene una postura política, es el movimiento queer. O sea, para mí, Sabrina es una serie totalmente queer. O sea, no es feminista, es totalmente queer. O sea, y eso se ve en sus personajes, y también que apela al capital erótico brutalmente. O sea, ves a Sabrina y totalmente erotizada, una chica, como decimos, con tez clara, o sea, apela a un erotismo muy, 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 muy particular. Entonces, pero en el caso de Sakasa, él tiene claramente su postura. Él sí es totalmente del movimiento queer. Esta Greta Gerwig no lo dice explícitamente, o por lo menos no dice, no sale con la playa, soy feminista y todo. No, por el contrario, ¿qué, qué mujer va a tener como referendo a Woody Allen, que ha sido acusado múltiples veces de, ¿cómo se llama?, de estar casada con sus hijos y todo, y a decir que es su inspiración? Ojo, Greta Gerwig dice que mucho de su cine está inspirado en Woody Allen. Si fuera tan feminista, radical como pensarían, o como muchas la han querido meter en ese discurso, estaría criticando a Woody Allen, y yo nunca he visto eso. O sea, de repente hay que ver, a lo mejor tengo una lectura de repente muy straussiana, pero yo no, o sea, ninguna, por lo menos no creo que he visto por ahí una pancarta, o a lo mejor estoy equivocado, necesitaría leer más así, pero de lo poco que estuve leyendo, no tiene ninguna acusación en contra. Ella dijo abiertamente que es fan de Woody, o sea, una de sus inspiraciones fuertes es Woody Allen. O sea, o sea, con el movimiento, como me dijeron, Me Too, ¿cuántos empezaron a irse a la yugular de Woody Allen, de muchos cineastas, o sea, de la serie de House of the Cards, se fueron sobre la yugular de muchos? Si ese fuera el caso, ya lo hubiera criticado, lo hubiera cuestionado, pero no lo veo por ahí. Por eso digo, de repente, Greta Gerwig como que hace estos guiños, o sea, ella entiende, yo quiero verlo así, o quiero pensarlo así, no sé, a lo mejor estoy haciendo una interpretación demasiado superflua, demasiado exagerada, pero quiero pensarla, que ella entiende la lógica del mercado. Dice, sí, es una película que está dirigida a un mercado, a un target muy específico, pero que no por ello le voy a poner de mi cosecha. Voy a hacer lo que me gusta y lo voy a hacer bien hecho conforme a lo que podría a mí gustarme, o conforme a mis afinidades, pero no por eso quito que sea un producto diseñado para vender, porque efectivamente Hollywood tiene claramente esto. O sea, ¿por qué les decía la vez pasada, esta de La Casa de los Famosos, esta de la serie que va a salir de Gloria Trevi, toda esta, han hecho que Televisa vuelva a crecer, porque en algunos de los momentos Televisa se critica a sí mismo. Ay, qué novedoso. No, no es novedoso. Es que hay una trampa discursiva. Hay que ver lo oculto, lo macabro, como dices, que está debajo de lo rosa hay cosas macabras, sí, y es el libre mercado. O sea, y qué mejor postura liberal por eso de repente dice, ahí está otro guiño liberal. Sé lo que quiere ser. Ah, caray. Perdóname, pero si yo le digo a eso a un niño que vive en la sierra de Oaxaca y que tiene comer, pues el chico por más, o la niña que por más que quiera hacer lo que quiere hacer, sus condiciones materiales le van a impedir que ser lo que quiera hacer, perdón que lo diga. O sea, hay condiciones materiales que te lo impiden, y ese sí me parece un discurso peligroso. Entonces hay que ver más allá de lo que está también debajo de. O sea, yo también no es que la vea, o sea, salí maravillado, sí, por cómo la veo con ojos filosóficos, pero eso no significa que no me genere sospechas. Claro que hay que tener siempre las alarmas al frente, como diciendo, no todo es rosa, o sea, no todo es rosa, o sea, ni todo es ese gremio o sea, ¿y por qué digo que de repente es un contragolpe? Las morrillas, creo que es un guiño a las brats. O sea, de repente la forma en que, o sea, cada uno, el tono de piel son las cuatro, y de repente la que suele ser más fuerte o mordaz, es una cuestión brutal a la juventud. Son egoístas, narcisistas, poco empáticos, capaces de hacer llorar a una mujer de buenos sentimientos.
una persona que, porque es más, la otra niña se le adelanta y le advierte, no te la acerques, y ya casi, te lo dije, o sea, fue cruda, pero esa es la sociedad actual, porque en la sociedad actual vemos también un pesimismo. Barbie está construida bajo el pedestal o la idea de que tienen que ser profesionistas, mujeres que profesionales. Pero hoy el ser profesional ya no te garantiza nada. Ustedes vayan y pregúntenle a los jóvenes y qué les van a decir. Si me deja dinero, ¿no? ¿Por qué estos, ¿cómo se llama? Corridos tumbados o este reggaetón ha pegado? Analicen las letras de Peso Pluma y todo eso. Apelan a cuestiones materiales superfluas. De repente ya no sabes si te está hablando de qué, de la vida de un mi rey o de un wannabe, bueno, de un wannabe, no, de un mi rey, o de un fifí, o de alguien de clase alta, o la vida del hijo de un traficante. Están en el mismo nivel. Entonces yo me pregunto, ante una sociedad así, tú vas y dices que yo quiero hacer dinero, y tú las ves cantando todo pulmón, y lo único que ves es dices, oh, así como están frustrados por no tener ese escalón social. Es lo mismo que el que le pasa cuando es un hombre frustrado, cuando empieza a cantar y sacar toda su ira. Es lo mismo, son los hombres frustrados. Yo siempre digo, las canciones de esta, y con esto cierro, las canciones ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta banda que abucharon cuando fue al Super Bowl? ¿Cómo se llama? Grupo Firme. Las canciones del Grupo Firme es de hombres de resentidos, o sea, yo las doy y son hombres resentidos, son hombres con un resentimiento brutal. Cuando escuché la canción de Ken, es un hombre resentido, cuando le empieza a criticar es un hombre resentido, digo, por eso pega, por eso gana mucho, por eso tienen a su séquito de seguidores, porque vende más el resentimiento que el perdón. Pero bueno, yo ahí lo dejaría, no sé qué quieran comentar al respecto, digo. Ay, Héctor, yo sí tengo varias cosas. A ver, es que también por otra parte, pues sí, a lo mejor el resentimiento siempre ha vendido, ¿no? Y por eso Pimpinela, bueno, por lo menos en su época, por eso fue tan grande. Y Amanda Miguel también con su canción esta que ya todo el mundo también canta ahora, ¿no? Pero eso, bueno, es como tú lo decías, es la política de las emociones, ¿no? No es como que yo creo que vende, la emoción vende, y lo hemos visto desde hace un montón de tiempo, ¿no? En más allá de resentimiento, pues el odio también vende. Y porque muchas veces, ¿no? Por ejemplo, también las canciones de Adele, aunque son canciones muy bonitas, claro que sí, Adele es una muchacha dolida, ¿no? Que le canta al que se divorció, y también esta otra chica Taylor Swift. Bueno, pues en una de esas, así se hace esta simulación, como ustedes dirían, del arte, ¿no? Ahora, segundo punto, nuevamente, perdóname, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice sobre esta señora Greta Gerwig. Yo no estaría tan segura de que justamente bueno, a mí se me hace que pasa lo mismo que con Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer lanza la bomba, pero lo que hace Oppenheimer, no la película, lo que hace Oppenheimer. Oppenheimer lanza la bomba y hay un montón de secuelas y hay un montón de consecuencias secundarias. ¿A qué me refiero? Esto de que Greta Gerwig, o Gerwig, no sé cómo es bien su apellido, no se mencione con una postura, en una de esas también es una sutileza, ¿no? Que hace para no tener, como ustedes bien lo decían, para quedar bien con todos, ¿no? No es una feminista radical, porque si no, ya hubiera criticado a Woody Allen. No lo sé. No, eso yo no estaría, o yo no lo lanzaría tan sólido, ¿no? No porque no critique a este señor que ha tenido a lo mejor denuncias, quizá de misoginia, quizá no lo sé, de acoso sexual, no vaya a decir, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pasó con esta cantante, performance, no sé cómo decirle, Lizzo, no sé si la conozcan. Una chica de raza afrodescendiente, ¿no? Con mucho sobrepeso, a ver, lo digo así porque así es, tiene sobrepeso, y era el estandarte de gente queer, era el estandarte de comunidad LGBT, estandarte de feministas, ¿no? En donde estaba oculto que había, o se está diciendo que había hecho un montón de cosas transgresoras, ¿no? Pero transgresoras, me refiero a que había violentado a bailarines, ¿no?
había hecho que muchachas se sintieran mal consigo mismas, cuando vendía este discurso de que, ay, no, el cuerpo de cada quien no se debe criticar, no este discurso que anda muy en boga. Nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque yo no estaría tan segura que porque no criticara cierta cuestión, lo voy a decir así, antiética, cierta cuestión que no va con el discurso, no quiere decir que pues esta señora, por ejemplo, no sea feminista, ¿no? O no sea queer, o no sea pro comunidad LGBT, no sé qué más discursos hay, ¿no? Nuevamente, y sí, ahí sí estoy 100% de acuerdo tanto contigo, Héctor, como con Uriel. Evidentemente, y es algo que se veía venir, pues es un producto más de toda esta industria, ¿no? O sea, más allá de que Barbie, y me estoy acordando, por ejemplo, de Ives Michon, ¿no? En El Nuevo Lujo. Más allá de ser una película y que tú vas al cine y compras tu boleto para ver tu película, es una experiencia que se compra. Nuevamente les comparto en Palacio de Hierro, si ustedes quieren ir hasta el 13 de agosto, ¿no? En Palacio de Hierro Polanco está, y así está, Selfie Experience de Barbie, ¿no? En donde tú puedes jugar a ser Barbie. No cuesta, esta experiencia no cuesta, simplemente tienes que hacer una cita y tienes que escanear un código QR y no sé qué tanto más, pero bueno, ahí está todo el reflejo de ese producto nuevamente, y más allá de un producto me refiero tangible, ¿no? Que yo puedo tener aquí en mi mano el boleto, es una experiencia, no sé si llamarlo de crítica, no diría crítica porque yo creo que la crítica te dice algo que no quieres escuchar. Barbie no te dice algo que no quieres escuchar, dice algo que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero que muchos sectores quiere escuchar, ¿no? Y es algo en este sentido bastante fácil de adquirir, ¿no? Es un producto que es, como se lo dicen, se vende solo, ¿no? Como estos, cuando dicen, ay, es que el helado se vende solo, pues sí, porque todo el mundo lo quiere, ¿no? Lo mismo con Barbie. Está bien para las feministas y perdón, yo sí, a lo mejor eh, en mi versus el feminismo, ¿no? Yo creo que sí, muchas feministas, porque hasta lo guardé aquí justamente para este programa, ¿no? Hace unos días estaba justamente viendo en Facebook, no me acuerdo en dónde, una publicación que decía, tú vas con Barbie, acá está, es una publicación que fue de China, ¿no? Tú lleva a tu novio a Barbie, así se llama, llevar a tu novio a ver la película Barbie para determinar su nivel de misoginia. Y entonces, si ustedes ven, está aquí el post, perdón, no lo estoy enfocando bien, y aquí hay varios pasos, todo esto que ustedes ven aquí son vamos a decirlo, reglas o son los puntos de cómo determinar si tu novio es misógino o no. ¿No? Entonces dice si sale de tal a tal punto, si el hombre odió la película y critica a la directora, indica que el hombre es misógino y tóxico. Aguas. Si el hombre medio entendió la película, indica que es un hombre promedio con valores y estabilidad emocional. Si entendió más de la mitad de la película, es Ken, ¿no? Entonces tienes tu encuesta, tienes tu test para saber si tu novio es misógino o no. Yo cuando le leí dije, bueno, pues es que yo soy la persona más misógina del mundo, ¿no? Nuevamente es un producto que otra vez, pienso yo, va más allá del producto. Se pondera como una experiencia y una experiencia, como ustedes lo dicen, que yo creo que tiene los efectos de esa bomba atómica, ¿no? No nada más es decir, ay, sí, Barbie es esta película que me permite ver si mi novio es misógino o no. No, es que se le enseña un cierto tipo de discurso, es un decir, no pasa nada si justamente no te declaras de cierta manera, ¿no? No pasa nada si tú crees que tu novio, según estos parámetros, es misógino. Creo que va más allá. Por eso digo, más allá de un producto, creo que es una experiencia que no se queda como una película y perdón, pero personalmente creo que sí tiene un poco de riesgo el que sea tan abierta, el que sea tan justamente no pasa nada, solo es una película, ¿no? Porque a nivel discursivo, a nivel ideológico, creo que sí tiene muchas consecuencias, ¿no? Es lo que un poquito quería decir.
Sí, ¿qué me queda decir más? Que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que han mencionado, particularmente lo que ha dicho Liz me parece muy, muy ilustrativo. En efecto, creo que es un producto, creo que hay peligros, creo que también es importante no caer en la trampa de la aparente autocrítica que tiene esta película. Y a mí me gustaría también, digo, una vez de que ya destruimos la película, me gustaría al menos sí lanzar una idea que me parece asertiva respecto a la película. Ahora voy a decir algo que sí me gustó y voy a conectar con una cosa que mencionó Liz, porque en el fondo creo que lo que mencionabas, Liz, es el tema de la polarización discursiva que existe en las interpretaciones, ¿no? El choque de interpretaciones y cómo muchas veces se puede tomar una actitud tremendamente autoritaria en un sentido hermenéutico y además en un sentido social, de casi ostracismo social, de si no estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo con lo que dice Barbie, entonces tú vete al rincón y te ostracizamos, ¿no? Tú te vas, ¿no? Exiliado. Y en ese sentido me parece que es curioso que creo que gran parte de los sectores masivos sociales, de grupos sociales, en general lo voy a dejar así por el momento, no han entendido, creo, la película. Uno de los aciertos que me parece muy, muy loables de esta película es que me parece que es una típica película postmoderna, con un espíritu postmoderno, con una crítica muy postmoderna, y creo que no por nada inicia con una parodia de Odisea al Espacio 2001, que es cuando está esta Barbie enorme con el monolito, pero me parece que eso marca la tónica de la crítica postmoderna, porque la canción que se utiliza en esta es Also sprach Zarathustra, ¿no? Así habló Zarathustra, de Strauss, este compositor alemán, que bueno, Richard Strauss, que hizo esta ópera, esta pieza musical en relación naturalmente a la obra de Nietzsche. Pues me parece que eso pone el tono para la película. Y yo creo que un acierto es que tematiza muy bien cómo es que funciona la dialéctica del amo y el siervo. Cómo es, recordar, una dialéctica, un duelo, un conflicto entre dos visiones del mundo, entre dos conciencias que están luchando por el sometimiento de la otra. Están luchando por la libertad, en efecto, pero la consecuencia es el sometimiento del otro. Y me parece que es interesante que esta película, creo que en las intenciones de Greta Gerwig estaba mostrar cómo, si no se rompe la dialéctica del amo y el siervo, lo único que logramos es suplantar el amo y entrar en un juego de máscaras. Cuando el feminismo se piensa a sí misma como, o se piensa a sí mismo como un movimiento que debe lograr el sometimiento de los varones, tenemos un problema. Porque lo que está replicando es una estructura patriarcal machista, porque el machismo lo que hace es justamente el dominio por medio del sometimiento. Entonces, cambiar de roles no soluciona el problema de la dominación. Cambiar de roles no soluciona el problema del poder. Y creo que la película lo que nos muestra es justamente cómo el ejercicio de intercambio de roles puede ser un fracaso. Porque cuando lo que hace Ken en esta lógica del amo y el siervo es voy a suplantar la figura del amo respecto a Barbie y ahora yo me voy a volver el victimario, ahora yo me voy a volver el señor y el dominante, resulta también en un despropósito y también resulta en un régimen bastante autoritario, además bastante violento, porque los Ken se dan cuenta que la única manera en la cual pueden ejercer el dominio es por medio de la fuerza. Pero creo que subyacente a esto, en Barbieland también había una tiranía. Ahora es una tiranía intelectual, una tiranía que podríamos decir incluso eugenésica, por cómo se ven las Barbies, etcétera, todo lo que habían mencionado. Y creo que justo lo que vemos es la pugna de estos dos mundos. El mundo de una dominación de Barbie y el mundo de una dominación de Ken. Pero ambos fracasan y ambos tienen que fracasar porque únicamente se piensan a sí mismas como antagonistas de la otra. Y creo que Greta Gerwig sí tiene el acierto de mostrarnos que cualquiera de las dos opciones van a ser un fracaso. Entonces lo que mejor queda es romper la dialéctica del amo y el siervo, porque si no se rompe únicamente se va a perpetuar. Y lo que nos ha indicado acertadamente
Hegel, bueno, no Hegel, sino algunas lecturas que han hecho algunos intérpretes de Hegel respecto a este punto de la dialéctica, es que si esto no se rompe, esto puede ser perpetuo para la historia. Y ahí me parece interesante, y justamente coincido contigo, Liz, que gran parte del sector poblacional no ha entendido que se tiene que romper la dialéctica del amo y el siervo, y más bien la lectura que tienen de Barbie es como un intercambio de roles, como si la película sugiriera que entonces debemos someter a los otros. Y esa me parece una lectura muy pobre, y basta con ver los comentarios que han hecho muchas tiktokeras, y muchos tiktokeros analizando esta película, y uno se da inmediatamente cuenta que lo que están haciendo es únicamente leerlo en una lógica del amo y el siervo. ¿Cómo es que debo yo entonces someter después? ¿Y por qué está bien que se deba someter al otro? Y ese pensamiento lleva a otro pensamiento muy tribal, que es el de el linchamiento, como mencionabas, Liz. Si no están de acuerdo con lo que yo pienso, si no están de acuerdo con mi lectura de esta película, entonces merece el castigo quien no esté de acuerdo conmigo. Porque entonces se vuelve la lógica de los otros como enemigos, como antagonistas y como conciencias que deben ser sometidas. Y deben ser sometidas porque si no son sometidas, no hay libertad. Así es como piensa la lógica de la dialéctica del amo y el siervo, cuando en realidad el primer paso para la libertad debería ser romper la dialéctica. Pero bueno, entonces yo creo que esa es para ir cerrando, es la idea que me gustaría mostrar, que sí me parece un acierto de esta película, que decía que era una lectura muy postmoderna, porque lo que he descrito básicamente es cómo Foucault recibe la dialéctica del amo y el siervo en Hegel. Básicamente lo que acabo de mostrar es eso. Entonces me parece que es una película típicamente postmoderna en ese sentido, y yo creo que ya con eso cierro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de que es posmoderna, es posmodernidad a todo lo que da. O sea, eso no me... Y efectivamente, y es que por eso yo me cuestiono muchas cosas al respecto a la película, de qué tantos matices filosóficos tiene. Porque efectivamente, la canción, o sea, es un guiño. Hay muchos guiños de repente, o sea, me parecería absurdo, ¿no? O sea, porque no se ve en, o sea, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, en Oppenheimer no vemos esos guiños filosóficos, como aquí están muy claros. O sea, podemos ver otras películas que pueden ser muy buenas, pero no hay guiños filosóficos. Y aquí de repente sí los hay. O sea, no estoy diciendo que sea totalmente una película que tenga esa perspectiva de ser filosófica, pero hay mucho, vamos a decir, mucho de reflexión filosófica detrás de, pero también, por eso digo, también maquiavélicamente. ¿Por qué? Porque en algo estoy de acuerdo. O sea, el discurso de Barbie es, para los que no les gustó, no te gustó. Si no te gustó, es porque no estás a la moda. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, porque recuerden, la moda es lo que se vuelve hegemónica. Es que no estás escuchando la banda, no estás escuchando lo que está, es más, es que cuando vas y pones una rola de Black Sabbath, no sé, de NoFX o ¿estos quiénes son? Y en el mejor de los casos, si los conoces, pero esa rola de viejitos, o pones cosa, o lo que tú quieras, realmente le resulta que absurdo, porque ya es viejo. Entonces, por eso desempolvar la Barbie es volverla a poner de moda, desempolvar ni siquiera el discurso feminista, porque no hay un discurso como tal, digo, no hay un discurso nuevo ahí. O sea, yo no veo ningún discurso como lo han querido plantear de, es el open mind, está reivindicando. No es cierto. O sea, no hay nada nuevo ahí. O sea, y vuelvo a repetir, es una crítica porque Barbie es exactamente un producto que ya lo dijo Liz, vende y vende muy bien. Que tuvo bajas ventas, dijeron, ante las bajas ventas necesitamos que una mejor publicidad. ¿Y qué mejor publicidad que una película que desate que toda una polémica política que no es en el fondo su finalidad política, sino mercantil? Eso es lo tramposo, que efectivamente, porque algo muy interesante es de que, es que no hay enemigo en la película. O sea, analicen, y no hay como tal un enemigo. No hay el sujeto malo, o sea, que él no es el sujeto malo que actúa con malevosía, no. Es el sujeto que simplemente está obsesionado con Barbie y ya, y que cuando se da cuenta que puede, se reivindica y hasta ahí, y todos felices. O sea, el mundo de Barbie sigue siendo un mundo que
un mundo plástico. O sea, cuando dice, bueno, salió del plástico para ponerse otras cosas de plástico, pues sí, nunca sale de esa cuestión plástica. O sea, no es objetivo, su objetivo no es ser, no sé, no es precisamente generar un movimiento feminista, reivindicar el feminismo, el discurso, no es cierto. No nos traguemos ese discurso, porque como tú dijiste, hay que sospechar cuando viene de Hollywood. Es como, es que viene descafeinado. O sea, literalmente nos lo dan como un producto ya procesado. Y también los sujetos que, como tú, como de algunas, que se sintieron ofendidos, perdón, pero ni siquiera va por ahí. O sea, tómalo como lo que es, como un chiste y ya. O sea, eso solamente muestra tu resentimiento. El ejemplo que puso Liz con esto de los chinos, de esta página. Sí, porque hay gente que se lo toma tan a pecho. Digo, no está mal que a lo mejor una que otra diga, sí, porque hay casos en los que digo, bueno, a lo mejor sí te sirvió de algo la película en términos personales, pero no es como para llegar a esos extremos. Porque lo único que pone en evidencia es este conflicto, que en términos dialécticos es totalmente asertivo. O sea, sigue estando en boga. Mientras no exista este ejercicio de conflicto, este conflicto bélico deja de ser promocional. O sea, ¿por qué volver, o por ejemplo, volvamos a Oppenheimer, ¿por qué volver a hablar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas, si ya sabemos mucho al respecto, entre comillas? Se han hecho muchas películas al respecto, porque sabemos que trae a colación una serie de sentimientos de nostalgia, de movimiento, de problemas de derechos. Es como en Ted, ¿cómo se llama? Cuando salió la segunda película de Ted, del oso Ted, o sea, es una cuestión de los derechos humanos, o sea, ¿cómo un oso va a hablar? O sea, son los migrantes, el que no tiene, o sea, es lo mismo. O sea, aquí, Ted es lo mismo que aquí en Barbie, la única diferencia es que Ted no era o sea, promocionaba a cierta marca, pero no como tal un producto. Aquí con Mattel sí hay un producto, hay una marca, un producto, una industria detrás de que está vinculada con Warner Brothers, que está vinculada, o sea, no es arrojado al aire. O sea, yo siempre, yo lo dije, en términos de mercado, por eso hay que leer a Maquiavelo. Maquiavelo es una recomendación para políticos y empresarios, porque dejas de lado la moral. No hay moralidad, no hay ni buenos ni malos. Eso no existe en Barbie. Existen personas que ensoñosadas, perdidas, confundidas, que no tienen identidad, que buscan su lugar en el mundo y que por eso también resulta un tanto absurdo el final. Ah, voy, ¿y a dónde va? Ah, porque ya tengo problemas que puede tener cualquier persona o cualquier mujer ordinaria. O sea, es un tanto, es que exactamente es absurdo. Es como un sinsentido. Pero ¿por qué quererle encontrar un sentido a lo que tiene sin sentido? Y eso es lo que la gente es ese riesgo. Por supuesto que ese riesgo, porque está abierto a distintas interpretaciones. Pero la más riesgosa es cuando la polarizas, porque cuando la polarizas, la vuelves a poner sobre, ¿qué? Sobre la publicidad, la vuelves a vender y la vendes y la vendes y la vendes y la vendes. Ni siquiera es un producto, es un producto reciclado, pero al cual, así, yo creo que el ejemplo más claro es Snapchat en su momento de brillo. Snapchat, ¿qué hizo? Muchas de las industrias como los tenis empezaron a vender, empezaron a quitar, vamos a decir, a bajar su publicidad en ciertos canales de televisión y dejaron que la gente de Snapchat promocionara solito que los tenis. Hubo una especie como de reto hace tiempo en Snapchat, donde te ponías un tenis y ibas como haciendo como las transiciones y entre más, y solito se fue reproduciendo, al grado no recuerdo si fue Nike o fue Adidas, pero fue una de estas dos marcas, o Reebok, no recuerdo, de estos tres tenis, literalmente dijo, pues, ¿para qué hago publicidad si me la están haciendo sola? Barbie está haciendo lo mismo. ¿Para qué hago publicidad si solitos los TikTokers, los influencers, los que se sienten ofendidos, como el Temach, le están haciendo publicidad de la más fuerte, el otro que se siente deconstruido también, las TikTokers, las feministas, todos le están haciendo publicidad y Mattel dice, me estoy ahorrando millonadas en publicidad, que sigan hablando de algo, de la falacia del hombre de paja, que sigan hablando del hombre de paja, porque lo que está detrás es otra cosa, es lo oscuro. Detrás de lo rosa está lo oscuro, que es el libre mercado. Y eso es lo que está noción, porque también es conservadora.
Yo lo digo, ¿por qué digo que es cosa? Cuando hablan de esa relación, cuando dice, es que las relaciones libres no me parecen bien, entonces quiero una relación seria con Barbie. O sea, si no puedo con el poliamor, o sea, si, o sea, no puedo ser un poliamoroso, no puedo ser un sujeto de relaciones abiertas, no puedo ser el macho, tengo que comprometerme, o sea, tengo que buscar eso. La Barbie que dice en un momento, ya no sé, es que, sí, ¿creen que funcione con Ken? Es que, ¿qué tal si ya no me quiere? O sea, ¿qué posición más? O sea, ¿por qué Barbie, que supuestamente ya se dio cuenta dice, ¿y qué tal si no me quiere? O sea, ¿qué tal si de verdad ahora sí ya no me quiere? Llega y todo el estereotipo que está ahí, o sea, es súper conservador, tan conservadora que cuando entra el sujeto, el de la empresa de Mattel, dice, está la Barbie, Betty, o no me acuerdo, Kelly, que dice, ¿por qué no ya la vemos descuida? ¿Por qué? Porque está embarazada, porque no podemos poner un producto que represente que lo más conservador, pero en el fondo el rechazo a ese producto es la evidencia de un conservadurismo. O sea, eso es realmente lo alarmante. Todos se fijan en los guiños, ni siquiera en los guiños, en el panfleto, para mí es un panfleto feminista como machista, pero nadie se fija en el discurso liberal, conservador, de libre mercado, de consumismo. Ese es el discurso que desde mi punto de vista deberíamos de poner sobre la mesa. Eso desarticularía tal vez otra lógica del mercado. Eso pondría sobre la cuestión, no a Barbie, sino a Mattel. ¿A costa de qué? ¿A costa de cuántas pagas? Entonces, ¿qué? Haces a un lado todo lo que cubre y a lo mejor te das cuenta que a lo mejor Mattel no es tan humanista con el plástico que usa, no es tan ecológico con el plástico que usa, no es tan reciclado, y a lo mejor sacas lo que no quiere Mattel que se vea, pero lo que sí quiere que se vea es una polaridad que sigue que ofreciendo publicidad gratis. Y es una publicidad política, entre comillas, porque la película lo deja claro, no hay enemigo, no hay sujeto, no hay malo. En Frozen sí lo vemos. O sea, en Frozen, en todas esas películas, hay un malo, pues sí, el sujeto que la enamora y pero aquí no hay malo. ¿Cómo se llama? En Ralph también. En la mayoría de las películas de niños hay malos, pero en esta película no hay un enemigo. O sea, que digas que encarne la maldad, que quiera hacer el mal, ¿no? Como en La Sirenita, en las películas no, aquí no lo hay. ¿Pero por qué? Porque tiene un objetivo, y es ese precisamente. Cuando no hay un enemigo, la pregunta es, ¿dónde entonces está el enemigo? ¿Dónde realmente está? Está oculto, y eso es más peligroso porque está oculto, no lo vemos. Hay que desembarañarlo, ¿cómo se llama? Hay que revelarlo. ¿Y cuál es? Precisamente el ¿cómo se llama? El consumismo. Un producto que que al final de cuentas se vuelve un fetiche. En ese sentido, yo digo que más que ahí tendremos que poner la crítica marxista sobre la mesa. Es un fetiche. Porque entonces ahora las Barbies se van a volver, o sea, esperemos a que llegue Navidad y vas a ver cómo se va a vender brutal. O sea, se va a vender como no tienen idea. ¿Por qué? Porque ya generó un sentimiento de nostalgia en las madres. Y entonces, eso para mí es lo peligroso. O sea, lo peligroso es que nos hayamos tragado el discurso de moda y que entonces empecemos a desenvolver en gastos que volvemos a pagar dinero por plástico que es suplantado. O sea, ¿cómo te lo venden? Somos casi te dicen al principio, hemos sobrevivido a diferencia de las Cabbage Patch, de cómo se llama, de los nenucos. O sea, nosotros sí sobrevivimos porque somos que progresistas, entre comillas, o los que le han podido querer progresistas. No es cierto, no hay nada de progresismo ahí, nada de progresismo. O sea, les digo, sigue siendo el mismo estereotipo. La mujer delgada, vaca, alta, todos los platones, y aunque esté en silla de ruedas, no pierde la compostura, no deja de ser una mujer conservadora, una mujer refinada, retacada. Es eso. Y en efecto, invertir los papeles no lleva a nada. Entonces, como no lleva nada que ganen los Kens, pero tampoco las Barbies, tenemos que reivindicar el mercado. El mercado tiene que ser más plural, tiene que llegar a más gente, tiene que haber más gente que consuma, porque eso es lo que está a la moda. Y quien no está a la moda es el antisocial, es el inseguro, es todo la política, esto es el rezagado.
¿Por qué tendría yo que estar a la moda? Es más, el personaje, con esto voy a cerrar, el personaje de la niña va haciendo una metamorfosis muy brutal, porque de negro, que es lo más sobrio, que siempre es sinónimo ¿cómo se llama? De antisociedad, de repente se vuelve una chica que viste de rosa y con colores. O sea, sí se dan cuenta del cambio radical, o sea, ¡pum! Acepté el discurso, sí, Barbie me liberó, porque no puede ser controlada. De hecho, y me gusta cuando le dice la mujer, y ahí hay un guiño ni siquiera a una postura filosófica, podría ser, pero no, al mercado, no te puedo controlar. Al mercado no lo controlas. A un producto de consumo no lo puedes controlar. Se desborda. Mientras haya gente que lo consuma, se desborda. Barbie no es el fallo del capitalismo, por el contrario, es el triunfo del capitalismo. Desde mi punto de vista. Ese era el objetivo de Mattel y lo logró y lo está logrando muy bien, para mí. Esa es mi crítica como más fuerte. O sea, eso es lo que está de fondo. Sí la veo con ojos filosóficos, sí, me gustan estos guiños filosóficos que desde mi punto de vista sí tiene Greta Gerwig, pero no significa que porque tenga guiños filosóficos sea totalmente positivo, ¿no? Hay que ver las partes negativas. Ese sería con lo que yo cerraría. No sé qué opinan al respecto. Bueno, yo nada más sí cerraría con esto que me preocupa, porque realmente sí me preocupa. Bueno, como acierto, yo más allá de sí, a ver, para mí sí tuvo un acierto, ¿no? Ese acierto para mí fue el hacer de cierta manera conciencia esto del accesorio, ¿no? Las personas, y yo me atrevería a decir, los seres vivos no somos accesorio de nadie, ¿no? Porque no somos objetos, evidentemente. Somos seres con vida. Voy a ahorrarme el discurso de los seres vivos. Las personas somos sujetos, ¿no? Que bueno, tenemos total individualidad y todas estas cosas, que bueno, sí, no tenemos que ser un satélite, ¿no? Vamos a decirlo así, tenemos que ser un planeta en sí mismo. Ahora, ¿qué me preocupa de esto? Claro que me preocupa lo del mercado. No creo que sea la primera vez que el mercado se haya agarrado de Barbie para hacer todo o Mattel se haya agarrado de este momento para hacer toda su publicidad. Hace un año más o menos lo vimos con Balmain, ¿no? Balmain es una marca de ultralujo en O donde Mario Bros. Balmain, No, Balmain. pero también Ah, Mario Bros, digo. sí, perdón. Balmain se la agarró con Barbie para sacar toda una línea de ropa muy bonita, claro que sí era muy bonita. No me acuerdo hace cuánto, de las primeras colecciones de Jeremy Scott. Jeremy Scott era el diseñador principal de la casa Moschino, ¿no? Moschino también sacó toda su colección de Barbie. Nuevamente, no es la primera vez que vemos que Barbie está en el centro del mercado, ¿no? No es la primera vez que vemos que Barbie sea el producto a consumir, ya ha pasado varias veces. Nuevamente en estas dos marcas, bueno, por lo menos personalmente fue muy evidente. Más allá, todavía un escalón, un peldaño más allá de eso, lo que me preocupa otra vez son estos discursos que alegóricamente yo diría se lanzan como granadas que no se les ha quitado el seguro, ¿no? Sino que simplemente son lanzadas, y perdón por lo que voy a decir, pero basta un estúpido que le quite el seguro para que todo esto sea un caos, ¿no? Y nuevamente, obviamente no estoy diciendo que Barbie es la única y exclusiva película que hace esto, no, claro que ha habido otras manifestaciones, eso es obvio, pero en este momento y bajo el tenor que estamos platicando, creo que lo hace, ¿no? Nuevamente lanza discursos, como les digo, a manera de granadas, en donde basta que se maneje mal, que se maneje con una interpretación pobre, que se maneje con una interpretación malintencionada, para que se vuelva una locura. Y nuevamente no es la primera vez que ha pasado, ya ha pasado varias veces, ya ha pasado, pienso yo, pasó en su momento con películas, no sé, como las películas emblemáticas, ¿no? Quizá, estoy pensando, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero a lo mejor con Disney, La Sirenita, ¿no? Todas estas, que nuevamente lanza cosas que en un sentido un poco irresponsable, no sabemos cuáles sean sus consecuencias, ¿no? Eso sería yo con lo que cerraría.
Sí, yo me queda decir que igual estoy de acuerdo con lo que mencionan. Claro que hay también cosas positivas que resaltar, como justo lo que mencionaba Liz respecto a cómo, pues un acierto es que pone ahí el tema sobre la persona, ¿no? De que los seres humanos al final del día pues no somos objetos y no tenemos que objetivarnos, aunque claro que está montado en un discurso mercadotécnico donde lo que sí hace constantemente es cosificar a través del consumo. Claro, somos personas, pero que tenemos que comportarnos como objetos de consumo también. Entonces eso me parece, claro, que también algo problemático respecto a Barbie. Eh, pero yo quisiera también resaltar el punto que mencionabas respecto a la malinterpretación que se ha dado de esta película, la alegoría de tener granadas sueltas, pues me parece muy, muy ilustrativa, porque creo que lo más peligroso de la película eh, y al mismo tiempo lo más beneficioso en un sentido mercadotécnico y en un sentido intelectual, es que capitaliza en el resentimiento social generalizado en Occidente. Lo, el gran éxito de esta película es que logró atinarle al tema en boga en el discurso público sobre el cual todos estaríamos hablando. ¿Qué es lo perverso de hacer esto? Pues que la manera en que se ha incitado el diálogo es a través justamente de un diálogo que parte de una lógica de una dialéctica del amo y el siervo, donde consiste en un duelo a ver quién tiene la razón y en un duelo a ver quién logra aniquilar más al otro, quién logra exiliar más al otro y también creo que en muchos casos se ha prestado en un diálogo que en realidad no es diálogo porque tiene la ilusión de ser un diálogo, pero en realidad es muy autoritario, en un ejercicio de censura. Yo creo que para este momento ya estamos más o menos conscientes de qué figuras han sido canceladas, por no decir censuradas públicamente, por el mero hecho de manifestar sus opiniones. Creo que los casos más emblemáticos ya los conocemos, no quiero mencionarlos mucho, ya sabemos cuál es el TikToker que le fue muy mal, TikToker comediante que le fue muy mal porque justo lo cancelaron porque no estaba de acuerdo o no le pareció tan interesante la película. Y eso sí me parece muy perverso, porque sí, de nuevo, es capitalizar sobre el hecho de que surge un conflicto social a través de la interpretación y a través de eh, la discusión de esta película. Y ahí sí me parece un poco peligroso lo que hace. Creo que justo esa alegoría de las granadas sueltas me parece, pues sí, muy acertada en ese sentido. Eh, y por otra parte, pues también me parece pues, un ejercicio también que nos debe orillar a la autocrítica y a la crítica, ¿no? Pensar que pues, este tipo de películas, para bien o para mal, también pueden fungir como esta plataforma crítica, ¿no? Pero también teniendo siempre en mente que son un producto más del mercado. Entonces, ya igual con eso me gustaría cerrar. Es que comparto, pero es que mm, más que peligroso, es que, como lo dije, la política, toma, viendo el mercado políticamente y bajo la lógica del mercado, quien quiera abrir la granada es su problema. No hay moralidad, no tiene que ser bueno. Lo que tiene que, lo único que tiene que funcionar es que venda. Ese es por eso es peligroso. O sea, el peligro no radica en decir, bueno, y si esto lo radicalizamos y si esto se va a los... Al mercado no le importa eso. Al mercado le interesa vender y punto y se acabó. No, 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 o sea, el mercado no le preocupa la moralidad. Al consumo no le preocupa. Mientras se venda está bien. Eso, por eso para mí eso es lo peligroso, porque sí, pues, habrá, como tú dices, surge que la cancelación, surge todo esto, pero son aquellos que los dotan de un significante a ese cúmulo ¿cómo se llama? De discursos someros y burdos y que están ahí en el aire. O sea, yo lo dije y lo repito, la idea del feminismo sí, qué bueno que se visualice ciertas cosas, también estoy de acuerdo en ello, pero yo digo, fue la carnada, la arrojaron, o sea, y quien la mordió, perfecto, y quien la sigue mordiendo, perfecto, porque mordiste, consumiste, y ahora
vienes para acá. O sea, como dice, desde mi punto de vista, Barbie no descosifica, más bien pasa de la cosificación, pasa de de la descosificación a la cosificación. O sea, deja de ser una muñeca para volverse de carne, entre comillas, pero para ser otro producto de la sociedad. No, no, o sea, no, no cambia. Ujú. Entonces, eso es lo que yo diría, o sea, eso es a mí lo que me resulta, más bien, más que peligroso, un poco que, no, que me incomoda. Yo creo, ese es el término, me genera incomodidad. La incomodidad de pensar que tiene que ser que está pensada como una lógica moralista, discursiva, política. No, es totalmente inmoral en el sentido de que no le preocupa lo que le preocupa. Porque si le preocupara, a lo mejor el discurso feminista sería más moderado o tendría ciertas cosas como, o abordaría con más, con más cuidado. Es que ese era el objetivo, poner minas y quien las pise, que explote. Su objetivo siempre fue ese. O sea, pensar que arrojaron las granadas para que alguien no jalara el gatillo, para que alguien no jalara las esas, es precisamente caer en la tónica de fueron ingenuos. No, desde mi punto, Mattel, Warner no fue nada ingenuo. Pusieron las minas para que las pisaran, para que la gente las pisara al drede y para que estallara la gente y para que se volviera un producto de ventas, lo digo, porque no hay moralidad. Como en la política, si quieres obtener poder, no puedes ser un sujeto tibio, tienes que ser un sujeto inmoral. Así nos lo enseña Maquiavelo. Hay que separar la moral de la política. En el mercado es igual. Perdón que ponga el ejemplo, pero es como Matilda. El papá de Matilda, ¿qué le dice? Cuando le dice, oye, pero es que tú estás no sé si han visto esa película de Matilda, pero hay una parte donde agarra de la niña que hace como magia y todo esto, pero hay una parte donde agarra y dice, pero lo que tú estás haciendo es inmoral, estás rebominando, estás cambiando, estás engañando a la gente. Y entonces ella le contesta, qué rico se ha hecho millonario siendo honesto. Ninguno. La riqueza se obtiene a partir de la inmoralidad. No puedes ser moral si quieres vender. Entonces, pues ahí tenemos los Funkos, ¿no? O sea, los Funkos son plásticos ahí, muñecos feos que venden y que se venden a cantidades exorbitantes. Pero yo siempre les digo a mis alumnos que les digo, nosotros, yo soy también que de repente coleccionístico, gastamos millonarios en plástico. O sea, realmente, o sea, te das cuenta que gastamos en plástico y digo, pero es como opera el mercado, pero porque no hay moralidad. Por eso digo, a mí realmente yo siempre lo vi así y coincido. Sí, son granadas, son bombas, sí, pero pensadas para que se jalen y para que las pisen. Barbie es un campo minado pensado para que la gente las pise. Ese era el objetivo. Y la gente lo sigue pisando y lo sigue y sigue cayendo en la trampa. Mientras sigan cayendo en ese discurso, por eso, perdón que me extienda, pero por eso quise darle la vuelta al discurso. No entrarle por, mira, es que trae esta política de, ¿cómo se llama?, de sororidad, de micromachismo. No, no le quise entrar por ahí porque yo lo que no quiero es caer en esa lógica del mercado. Reivindicar el discurso que puede estar, o los guiños filosóficos que pueden estar dentro de la película, analizar la cuestión del libre mercado, porque yo no quiero morder ese anzuelo, ser perspicaz. O sea, si quiero agarrar un pedazo del anzuelo, sí, un pedazo de la carnada, sí, pero no voy a meter el hocico para que después me lo jalen. O sea, y no se trata de censura, se trata de una inversa. Por eso les digo, por eso no me a mí, con toda honestidad, lo que menos me interesa reflexionar sobre la película de Barbie es el discurso, es un discurso profeminista, en contra del patriarcado, si es antirradical, eso no me, yo lo digo abiertamente, no me importa, porque a mí lo que me importa es la dimensión filosófica que tiene, pero también que los peligros que acecha siempre la empresa, porque ninguna empresa es humanista. Eso es lo que a mí quería yo resaltar. No, 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 no esos puntos. Oye, no, probar en el sentido de diversión y hasta ahí. De ahí en fuera, no más. Es un producto más, un producto de consumo más, ¿no? Una coca más, ya me la tomé, ya la disfruté y bien y se acabó. O sea, no pasa de ahí. No, no le daría más. Yo con eso cierro. Apenas que ustedes quieran comentar algo más al respecto. ¿Mm?
Pues bueno, pues con esto cerramos. Agradecemos a las personas que estuvieron ahí sintonizándonos. Selval, agradecemos que nos hayas estado ahí viendo. Y los saludos. Y bueno, la próxima semana, pues estaremos igual abordando otros temas relacionados con filosofía, con arte y cultura o con lo que está. Y vamos a seguir con estas cuestiones de cine. Vamos a ver qué película se pone en boga, habrá que ver, o cuál es la que está. Creo que ahorita la que también está generando mucho ruido es algo del silencio, ¿no? ¿Cómo se llama? Ruido en el ¿No es silencio. Ecos de Libertad, voces Ecos de de libertad, Sound of algo así. Freedom, Algo así. sí, sí. Ajá. No, yo digo algo así, digo, no me acuerdo de la película, Ecos de Libertad, exactamente, que es como una película independiente y quién sabe qué, pero no sé, digo, habrá que verla y después analizarla también al respecto, digo. Pero bueno, nos despedimos y agradecemos que nos hayan sintonizado durante esta hora, 39 minutos, y también una disculpa por la demora, pero pues bueno, se cumplió el objetivo. Y ahí lo que nos quieran comentar, tirar tirria, yo les recibo bien. A mí sí censúrenme, cancelenme, háganme lo que quieran. A mí critíquenme. A mí sí me gusta que me linchen. Me gusta ser un mártir. Me gusta esa lapidación cristiana. Pero si no, pues ahí habrá quienes no. A Uriel no me lo linchan tanto, ni a Liz, digo. Pero bueno. Digo, Vale. si me linchan no es como que ellos me vayan a dar mi título de doctorado, ¿no? Bueno, Pues a sí, menos de que me escuche una de mis comité tutorial, que sí es muy feminista, pero bueno, no es mi director de tesis. nah, Entonces, pero sería precisamente mira, lo más antisororo, ¿no? Sería lo más, curioso, pues sí, sería una paradoja. Escuché un discurso que no está de acuerdo conmigo, entonces, y que apoya, sea, sería una contradicción ahí a su propia postura. Pero en fin, digo, igual, yo sí digo así, la digo abiertamente. Es una o sea, Pues ya sí, que sí. sea la cancelación, ya de una vez, ya déjense venir, entonces. Pues bueno, nos despedimos y agradecemos el hecho de que hayan estado aquí presentes y nos vemos próximamente con otros temas relacionados con filosofía y hasta pronto.